Buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿dispuestos a oír la palabra del Señor? ¿Sí? Padre, te damos muchas gracias esta noche porque nos permites estar aquí en casa. Gracias, Señor, porque tuvimos un día maravilloso. Gracias, Dios, porque no se apareció hoy la lluvia para que todos pudiéramos estar acá. Gracias, Dios, porque hoy tenemos la oportunidad de escuchar, meditar, aprender, pero también, oh Dios, de poner en obra tu palabra. Queremos que tú nos hables y que puedan nuestros oídos estar bien abiertos, nuestro espíritu estar hambriento de tu palabra y nuestra alma en quietud para recibir tu instrucción. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, vamos a irnos de lleno. Solo le quiero dar un consejo. El domingo pasado estuvo con nosotros el pastor Isaac, a quien el Señor movió a mi esposo para invitarlo también al congreso de online. Y ya tras bambalinas, ¿verdad? Nos dijo que es muy probable que traigan un camión de jóvenes de su iglesia. Entonces, pues sí, eso es muy padre, pero si tu hijo no paga su boleto, van a quedar todos los de afuera y los de adentro se quedarán tras. Entonces, si no han pagado su boleto, por favor, díganles que es necesario para que no se queden fuera del auditorio. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestro tercer anillo. ¿Se acuerda cuál fue el primer anillo? Paternidad. ¿Cuál fue nuestro segundo anillo? El llamado y la visión. Y este tercer anillo va muy de la mano con los otros dos. Es como si fueran anillos de esos de las Olimpiadas, ¿verdad? Que están entrelazados y que uno y otro funcionan de manera simultánea. Si uno está activo, el otro también se va a activar por inmediato. Entonces, este tercer anillo se llama los ángeles. ¿A cuántos les ha gustado o han tenido curiosidad de saber quiénes son los ángeles? ¿Qué pasa con los ángeles? ¿Qué rollo con los ángeles? ¿Qué sucede con los ángeles? Porque, mira, de repente se tiene una muy mala información acerca de los ángeles a tal manera o de tal manera que muchas ocasiones hasta se les venera, hasta se les, se les busca un nichito por ahí por la casa y demás, y te desviamos, los convertimos en ídolos cuando ellos solamente son siervos de Dios. Entonces vamos a ver, los ángeles son seres espirituales, personales, que tienen tres cosas: inteligencia, emociones y voluntad. Tres cosas importantes que tiene: ¿qué? Inteligencia, emociones y voluntad. Eso nos constituye una persona porque piensa, siente y determina. Fueron creados por Dios y la verdad que hubo un momento en la eternidad donde los dos aparecieron los dos bandos, ¿verdad? El bando de los ángeles buenos y el bando de los ángeles caídos. Y fue precisamente allá en la eternidad donde un querubín, que no voy a leer la cita bíblica porque está algo extensa, está en el libro de Ezequiel, pero un querubín se rebela contra Dios. Su nombre era Luzbel, porque él quería ser igual o mayor que Dios. Quería ser también adorado, quería ser también reconocido, quería ser venerado también por los hombres, por los ángeles, por todo lo creado. Entonces resulta, ¿verdad?, que el Señor no puede compartir su gloria con nadie. Así que lo desecha, pero así como en muchas ocasiones, ¿verdad?, cuando hay un rebelde, detrás de ese rebelde hay bastantitos rebeldes, ¿verdad que sí? Entonces Apocalipsis nos habla que él arrastró con la tercera parte de los ángeles celestiales. Y bueno, después de esta caída, a Luzbel se le conoce como Satanás, el príncipe de este mundo, y a sus
ángeles rebeldes que también se rebelaron contra Dios, se les conoce como demonios. Así como conocemos a los ángeles de Dios, el ángel caído o los ángeles caídos ahora son llamados demonios. Y los ángeles, buenos y malos, tienen inteligencia, tienen emociones y tienen voluntad. Y hay muchas citas bíblicas que quizá voy a mencionar si usted tiene notas, porque yo creo que acá no va a aparecer esa primera diapositiva, pero usted puede encontrarlo en Mateo 8:29, en segunda carta a los Corintios 11:3, en primera de Pedro 1:12, donde ellos muestran esa inteligencia, es decir, piensan, son inteligentes, ¿verdad? Y también muestran emociones. También en Lucas 2:23 encontramos las emociones y tienen este tipo de reflejos así como los humanos. No voy a leer todas las citas estas porque al desarrollar el tema las vamos a ir tocando. Y también tienen voluntad. Aunque ellos no tienen un cuerpo físico real, esto no quiere decir que no sean o que no tengan cualidades como alguna persona. Al igual que nuestro hermoso Espíritu Santo, ¿verdad? Que también es la tercera persona de la Trinidad, no posee un cuerpo físico, pero tiene las tres cualidades que hacen que se le conozca como una persona. Piensa, siente y determina. Ahora, quiero que vaya ahora sí conmigo, vamos a Génesis 48:16. Una vez que tenemos claro que los ángeles son seres espirituales, ¿verdad? Que los ángeles son seres espirituales, vamos a ver por qué estos ángeles se constituyen como el tercer anillo de protección. Para las personas que esta es su primera plática o prédica en cuestión de los anillos de protección, les quiero decir que Dios ha establecido a través del tiempo y a través de su palabra lugares, principios, más bien principios que nos hacen que podamos estar resguardados en Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre está al cuidado de nosotros. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que seamos prosperados. Dios quiere que seamos sanados. Dios quiere que seamos plenos en todas las cosas. Levante su mano derecha conmigo y diga, Dios quiere que a mí me vaya bien. Dios quiere que yo sea bendecido, que yo sea prosperado y que yo sea librado en cualquier batalla. Denle un aplauso a la voluntad de Dios que es perfecta. Y para que eso suceda, bueno, hablamos número 1 de la paternidad, lo importante que es la paternidad. Número 2, lo importante que es estar en el destino que Dios escogió o eligió para nosotros y que es un destino perfecto. Y que es los ángeles que van a ayudarnos también. Génesis 48:16 dice, Jacob habla y dice, el ángel que me ha salvado de todo mal. ¿Quién lo ha salvado de todo mal? El ángel. Bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. El patriarca conocía por discernimiento, ¿verdad? Conocía porque ya lo había vivido, porque ya lo había experimentado, la compañía de un ángel. Jacob caminaba y sabía que un ángel lo acompañaba. Y además no solo eso, él pide que este ángel, en su oración de Génesis 48:16, él pide que este ángel no solamente lo siga a él en su caminar, sino a quienes también, a su descendencia, a sus generaciones, porque Jacob no estaba solo preocupado por su propia vida, Jacob estaba preocupado por su descendencia. Dígale a un vecino que tenga ahí, no solo debes preocuparte por ti, sino por tu descendencia, ¿ok? Entonces, número 1, ¿qué hacen los ángeles? Los ángeles están al servicio de los obedientes a la visión, al propósito
y al llamado eterno. O sea, para que un ángel pueda estar a mi disposición, yo tengo que estar establecido en la visión de Dios, en mi propósito en Dios y en mi llamado eterno. Esa es la llave. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí? ¿Cuál es la llave? Que yo esté en ¿qué? En la visión de Dios, en el propósito y en el llamado eterno. Si yo estoy alineado en el propósito de Dios, en la visión que Dios tiene para mi vida, para la iglesia, para mi familia, y si estoy ejecutando mi llamado, es decir, aquello a lo que Dios me trajo a esta tierra, entonces yo tengo la garantía de que los ángeles están a mi servicio. ¿Está acá? Dile al de al lado, primera pregunta. ¿Estás alineado en la visión de Dios? Dígale al lado, si no, no hay ángeles, ni te apuntes. Vamos a leer Hebreos 1, lo vamos a leer desde el 7 al 14, ¿ok? Ahora sí vamos a leer mucha Biblia porque quiero que se vaya con la enseñanza bíblica, no con lo que enseña Internet, ¿ok? ¿Está aquí conmigo? Bórrese todo lo que ha stalkeado en Internet acerca de los ángeles porque son puras cosas fuera de la Biblia. Ahora dice la Escritura, pero con respecto a los ángeles, Dios dice, ¿qué nos va a decir este pasaje? Lo que Dios dice acerca de los ángeles. ¿Está aquí conmigo? Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. ¿Quién envía a los ángeles? Dios. ¿Ah? Pero el Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. ¿Cuál Hijo? Está hablando de Jesucristo. Tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tú, Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que cualquier otro. También le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastan como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desellarás como ropa usada. Pero tú eres siempre el mismo, tú vivirás para siempre. Añade esta parte y dice, además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Está hablando en el contexto de Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús vino, murió por nosotros, entonces cuando resucitó, Dios el Padre le hizo sentarse a su derecha. ¿Qué es lo que le quiero decir esta noche? Que ninguno de los ángeles puede usurpar el lugar de Jesucristo. ¿Está aquí conmigo? Y luego dice, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, lea esa parte conmigo. ¿Sí está acá? ¿Sí, verdad? Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados ¿para qué? Cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿Cuántos han heredado aquí la salvación de Dios? Bueno, dígale a su vecino, ponte contento porque los ángeles están para servirte y para guardarte. Ay, a nadie le dio gusto eso, Dios mío. Ahorita que le caiga yo toda la revelación, se va a poner contento. Ahora, vamos a Salmo 8:3. Quiero dejar bien en claro que los ángeles solo son sirvientes. Espíritus sirvientes. Ajá. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿De quién está hablando? De los hombres. Ajá, de los hombres. Le has hecho, ¿cómo le hizo? Poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. ¡Wow! Algo que usted tiene que entender, que ninguno de los ángeles tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús, que somos poco menor que los ángeles, porque vamos a ver algunas características, a nosotros el Señor nos dio honra y gloria al llamarnos sus hijos. ¿Amén? Hay muchas personas que no creen en la manifestación de los ángeles, pero sin duda alguna es muy real. Ellos están al servicio de los fieles a Dios, de los que están trabajando para Dios, de los que están alineados con Dios. Mateo 4 dice que Jesús estaba en el desierto y que los ángeles le servían. Otro ejemplo es con el apóstol Pablo, Hechos 27, 23 al 24. El apóstol Pablo está en una embarcación donde viene una tormenta, era como un ciclón, y en ese ciclón, miren lo que dice, alguna vez ha estado, mire, nosotros nos subimos a un barquito la otra vez, un barquito, le voy a decir, yo creo que de este ancho, así. Se nos ocurre meternos al mar en una lanchita de esas y se nos ocurre la gran osadía de irnos desde ahí, desde Caleta hasta la Quebrada por vía mar. Pero ha venido unos ventarrones adentro que yo le decía a mis hijos, pónganse los chalecos salvavidas. Y ellos decían, no, pues está muy tranquilo. Pero yo veía que el capitán se hacía como que cara de espanto. Dije, si este se espantó, es porque de veras hay algo que está mal, ¿verdad? Yo muy tranquila me fui hacia donde estaba el capitán, y cuando volteo me dice mi hijo, después de que vio una ola de este tamaño al lado de él, le digo, sí nos tenemos que poner los chalecos, ¿verdad? Digo, sí. Y después volví a voltear y ya estaba vomitando. Entonces es de verdad muy imponente el mar. Pablo está ahí con muchas personas, lo estaban trasladando a otra isla y viene un ciclón, pero miren lo que dice Hechos 27. Pues anoche un ángel de Dios, Pablo habla de esto y dice, a quien pertenezco y a quien sirvo. ¿Qué? Dos cosas importantes. ¿A quién qué? Pertenezco, identidad, ¿quién soy? ¿Y a quién? Sirvo, soy y hago. ¿Estamos acá? Dígale al de al lado, ¿tú eres o te haces? Estuvo a mi lado. ¿Quién estuvo a su lado? Un ángel. Dígale al de al lado, tú tienes que llegar al nivel de llevarte de a cuartos con los ángeles. ¿Está aquí conmigo? Y dice, y dijo él, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Es decir, ninguna persona de ese barco murió. Pablo llegó al lugar donde tenía que estar, pero hubo un ángel que al que le habían solicitado que fuera y protegiera la vida no solo de Pablo, sino también de toda la embarcación. Hay muchas ocasiones que los ángeles se van a movilizar a tu favor y ni siquiera te vas a dar cuenta. Ahora, los ángeles cantan. Los ángeles cantan. Vamos a Lucas 2, del 9 al 15. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los ¿qué? Tranquilizó.
Imagínese usted. Yo me hubiera más espantado cuando el ángel me tranquilizara, ¿no? Pero ellos estaban aterrados por el resplandor, no por los ángeles. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en el pesebre. De pronto se unió a ese ángel. ¿Quién se unió a ese ángel? ¿Los qué? ¡Wow! Quiere decir que en el mundo espiritual hay un ejército. Pero a una voz, mira, no sé qué estaban haciendo los ángeles, quizás librando en otro lado algunas batallas, pero cuando iban a anunciar al Salvador del mundo, todo mundo apareció en escena en el lugar del anunciamiento. Y cuando aparecen en escena, dice ahí que comenzaron a ¿qué? De pronto se unió esta inmensa multitud que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Es impresionante. Uno a veces cuando ve las pastorelas, ¿verdad? Y ahí ve a unos angelitos todos pinchurrientos porque los ponen re feos, ¿no? Y ahí uno ve, gloria, gloria en las alturas. No, la escena real, mi querido hermano, es que en ese momento, en la pradera de los pastores, se abrió un portal del cielo, no de un ángel, no de dos ángeles. Los ejércitos celestiales, las 3/3 partes de los ángeles restantes del cielo descendieron a la tierra para anunciar el majestuoso acto de Jesucristo nacido en esta tierra. ¡Wow! Hasta la piel se me pone chinita. Es que imagínate ver las 3/3 partes, porque una dijimos que, las 2/3 partes, porque una dijimos que se fugó. Pero cuando tú estás viendo en ese lugar, y quiere que le diga una cosa, hasta el día de hoy, en ese lugar de los pastores que tuve la oportunidad de visitar cuando fui a Jerusalén, hay una presencia de la gloria de Dios, porque hay un portal abierto que se abrió cuando se anunció a Jesucristo. Yo recuerdo una anécdota, es un suceso real en una iglesia de Estados Unidos, y es una iglesia que se movía mucho en la alabanza, la adoración profética, y comenzaron a tener visitaciones de ángeles, a tal grado que se escuchaba en las grabaciones, se veía, la gente podía ver cómo cuando se levantaba la adoración en ese lugar, los ángeles comenzaban a descender. Tal era el suceso, tan impresionante, que comenzaron a llegar los noticieros del lugar y comenzaron a decir qué está pasando, porque obviamente tras la visita de los ángeles había milagros, señales, maravillas. ¿Por qué? Porque cuando hay un lugar de adoración, los ángeles no pueden evitar unirse a la adoración de los hijos de Dios. Escuchar cómo los hijos, llenos de gratitud, llenos de adoración, levantan honor, gloria a aquel que vive para siempre. Me recuerdo que estaba yo una ocasión aquí ministrando, y me ha pasado varias veces. Y estaba yo ministrando y yo sentí al lado de mí a alguien parado. De esas veces que cierras los ojos y dices, ¿quién pasó por aquí? Y yo lo sentía aquí, yo constantemente abría los ojos y no veía nada, pero yo sentía que alguien estaba aquí. En esa ocasión, cuando bajé de ministrar, estaba Alicia, que ya partió con el Señor hace algunos años, y me dijo,
Paz, no vas a creer lo que yo vi. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Dice, es que cuando tú estabas adorando al Señor, había un ángel parado al lado de ti. Y tú caminabas y él caminaba al lado de ti. Y te ibas al otro lado y él caminaba al lado de ti. Le dije yo, ¿de qué lado? Y me dice, de tu lado izquierdo. Era justo el lugar donde yo había sentido la presencia de esos ángeles. Y ella me lo describía, creo que Liliana alguna vez también me dijo que había visto un ángel, porque nos visitan, están aquí. Y están aquí no para recibir adoración, están aquí para unirse a los hijos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Estos ángeles también, dice la Escritura, que un ángel traspasó a Herodes con una espada de enfermedad. En Hechos 12:23 dice, al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle gloria a Dios. Cuando usted lee el pasaje completo, Herodes sale a hacer arenga, en otra versión dice que él sale a hacer arenga, a hablarles, a elogiar al pueblo tras una situación política que había. Y entonces el pueblo pues le cree todo, ¿verdad? Y comienzan a decirle, esa es la boca de Dios y no de un hombre. Esa es la boca de Dios, cuando Herodes era un perverso. Y se llenó tanto de ego, recibió la gloria del pueblo, que esto no le gustó al Señor. Y al instante un ángel del Señor lo hirió de muerte. Los ángeles también hacen justicia. En muchas ocasiones estos ángeles pueden inclusive herir, sí, con alguna enfermedad, cuando hay alguien que quiere usurpar la gloria de Dios. Y no sé por qué cuando leía el mensaje de hoy me venía a la memoria aquellos, por ejemplo, el del Titanic, que dijo el Titanic, ni Dios puede sumergirlo, y murió. Aquellos Beatles que dijeron somos más famosos que Dios, porque nadie puede decir que es mayor que Dios. Y hay un juicio que se emite por esas palabras. Dígale al de lado, nada de andarte creyendo más que Dios e invencible, porque hay ángeles que te pueden traspasar. ¡Yujú! ¿Está aquí? Dígale al de lado, ubicadito en tu lugar. Ahí, ubicadito en tu lugar. ¿Ah? Sí, porque cuando usted empieza con su gran bocota, ¿verdad? Decir, no, mi Dios, esto y otro. No, yo tengo lo que tengo por... Me acuerdo de un caso precisamente. Un hombre, esposo de una pastora. El hombre orgulloso, soberbio, no quería saber nada de Dios. Y ese hombre le dijo, yo tengo todo, porque ella le decía, debes de ser agradecido con Dios, tenemos lo que tenemos porque Dios es bueno. Él nos da la habilidad de hacer riqueza, como dice la Biblia, que Él nos da la habilidad ¿de qué? De hacer riqueza. Y él decía, a mí Dios no me ha dado nada, lo que yo tengo lo tengo porque trabajo, lo tengo porque me mato trabajando y todo lo que tengo es por mi esfuerzo, por mis logros. Y ándale, cayó en coma al hospital. Después de un largo tiempo, él dice que en medio de su coma, un ángel del Señor le visitó y le dijo, hazle caso a la persona que va a venir a verte. Fue una de sus hijas que entró mientras él estaba en coma. La hija le dijo, si puedes escucharme, necesitas reconocer a Dios como tu único y suficiente Salvador, porque si te vas de esta tierra, tu destino, papá, es el infierno. Cuando él en su mente reconoció, porque ya obviamente le habían leído la cartilla, salió del coma y ahora es un pastor junto con su esposa. Así son los ángeles. Si vino tu esposo terco, dile, ¿qué onda? O te aplicas o cuello, dile.
O tu esposa terca, ¿verdad? Porque también es ahí. 5. Un ángel acompañó a Jesús en el Getsemaní. Qué linda historia. Lucas 22:43. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Y no es que estuviera ahí parado el ángel y emitía fuerza, no. Los teólogos dicen que muy seguramente él le daba las palabras del Padre y lo animaba en ese tiempo de aflicción. Hay muchas veces que el Señor va a enviar a sus ángeles para animarte. Hay muchas ocasiones que el Señor va a mandar a alguien para decirte ánimo. Jacob, número 6, siempre creía que para todas partes donde él iba un ángel, como lo decíamos al principio. Los ángeles trabajan de manera incalculable para la mente humana. Hay cosas que no entendemos. Tienen la libertad para, sin límite, entrar a cárceles. Ellos pueden entrar a hospitales. Ellos pueden entrar a lugares migratorios incluso. Ellos pueden hacer gestiones por nosotros y bajar la justicia del cielo a la tierra. Ellos pueden inclusive actuar como médicos. Y hay tantas historias que vemos en la vida. Nosotros como pastores nos sabemos de varias, que de repente alguien está en el hospital y nos dice el enfermo: yo estaba desahuciado, pero hay un doctor que viene todas las noches. Hay un doctor que se aparece y cuando lo dan de alta le dice: dígale que gracias al doctor fulanito. ¿Quién es ese? Porque ni lo conocemos, aquí ni existe, aquí ni está. ¿Por qué? Porque son mensajeros de Dios, son siervos de Dios. Cuando Dios ve que hay un propósito, Él envía a sus ángeles a resguardar a los hijos de Dios. Puedes estar en el hospital, por eso cuando nosotros vemos que alguien está en el hospital, yo lo primero que oro y le digo: Señor, envío tus ángeles. Porque así como entran los ángeles de Dios, también entran los demonios a querer cobrar la vida de personas. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en los hospitales hay gran cantidad de santeros, siervos del Señor, queriendo asesinar personas? No sé si le comenté que tuve una prima muy grave en el hospital. Dije siervos del Señor. Siervos del diablo. Del señor diablo. Le comenté que una prima mía tuvo gemelos y estuvo internada por mucho tiempo en el hospital, y ella no es cristiana, pero no practicaba la guerra espiritual. Así que nos hablaron a mi hermana Lilia y a mí, nos dijeron que pudiéramos estar orando por ella. Ella contaba su historia y nadie le creía, pero nosotros sí lo creíamos porque sabemos cómo se mueve el mundo espiritual. Ella decía: es que cada noche vienen y me toman muestra de sangre y se la llevan. Y yo no entiendo por qué es en las noches que me toman muestras de sangre si debe de ser los laboratorios en la mañana. Y ella estaba muy débil, su cuerpo estaba muy, muy débil, fue un parto muy complicado. Entonces su hermana en una de esas noches se quedó a dormir y la cama de al lado la habían desocupado y ella se fue a dormir al otro lado. Cuando la oye gritar en la noche y le dice el nombre de su hermana: ven, ven. Ella se asoma en la otra cama, dice: mira, ¿ves que te digo que vienen en la noche? Son 2 personas así. Y entonces dice: a ver, dice, fíjate, ve. Le levanta la sábana de su mano y ella tiene no sé cómo se llama, el catéter. ¿El qué? ¿Punzo? Bueno, esa cosa. La agujita donde meten la cosa para sacar sangre. Y dice: ¿quién te la puso si se acaban de ir?
Y entonces ella se queda impresionada y va con el jefe del área en turno y le dice, oiga, ¿por qué le están sacando sangre a mi hermana en esta hora? ¿Qué le van a hacer? Y dice, nadie, no tiene ninguna orden de análisis. Nadie le sacó sangre. ¿Cómo son las personas? Los describió. No supieron quiénes eran en el hospital. Entonces, muchas ocasiones, los siervos de Satanás están en los hospitales. Por eso nosotros cuando oramos que alguien está en el hospital, que alguien está tal vez inclusive inconsciente, enviamos a los ángeles de Dios y le decimos, Señor, enviamos un vallado de ángeles para que guarden el cuerpo, la mente, el alma de esa persona que está ahí inerte. Porque es de suma importancia que se haga este procedimiento. Amén. Pero los ángeles pueden inclusive ir a las cárceles a donde nadie puede llegar. Ellos pueden entrar y salir sin ningún problema porque están para el servicio de los santos. Otro ejemplo es el de David. Vamos al Salmo 20 y en el Salmo 20 encontramos versículos 1 al 5. El Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Este es un salmo escrito por el sacerdote en turno para David. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus dádivas. Algo que decía el pastor Julio acá. ¿Quieres que la mano del Señor se mueva? Él nunca se olvida de tus dádivas. Y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Este es un anillo profético activado por el sacerdote en turno, para que la protección angelical, porque dice ahí, Él envíe ayuda desde su santuario. Es un anillo que va a cubrir la vida de David, y no solo de David, sino del ejército de David. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento que hace David? Bueno, David va a la presencia de Dios. David va a buscar al sacerdote, que era obviamente la representación de Dios en esta tierra, y lo va a buscar para que le dé una palabra de instrucción hacia la guerra que él iba a salir con el pueblo sirio y los amonitas. Y resulta que en primer libro de Crónicas 19, cuando él va a la guerra, resulta que Joab se encuentra rodeado por los amonitas y por los sirios, y cuando él va a enfrentar primero a uno de los ejércitos, el ejército se va para atrás. El ejército sirio no quiere pelear con Joab. Dice ahí que les da terror pelear con Joab. Algo estaba pasando en el mundo espiritual que quizás Joab no podía ver, no podía él verlo físicamente, pero él sabía que la mano de Dios se había movido a su favor. Y luego, mira, dice que cuando fueron a ver a los amonitas al otro lado de la guerra, fueron a ver a los amonitas, sucede lo mismo con los amonitas, y entonces huyen los dos pueblos y no quieren guerra. Pero en el libro de Crónicas, David dice, vamos tras ellos. Y dice que él elimina a más de 7,000 sirios en aquella guerra donde lo habían perseguido, y nunca más los sirios quisieron volverse a enfrentar con David. Entonces David va a la presencia de Dios. El Todopoderoso siempre envía para defender a las personas. Tercera cosa, yo les dije que los ángeles se activan porque la gente está en su visión, ¿en su qué? Propósito y llamado. La segunda cosa es que los ángeles se activan
tras un corazón humilde. La Biblia dice que Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Ajá. Dile al de al lado, si en tu soberbia crees que la puedes librar, entonces no necesitas ángeles. Ahí date tú solo. Ajá. Cada vez que operamos con humildad, hay cientos de ángeles protegiendo nuestras familias. Escúchame, nuestras familias, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestros bienes, etcétera, etcétera, etcétera. La manifestación de los ángeles no tiene lugar con los altivos. ¿Qué hizo David? Se humilló, pidió ayuda con el sacerdote y el sacerdote le da una palabra. Ahora vamos a la segunda parte de la historia, versículos 6 al 8, y dice, ahora sé que el Señor rescata ¿a quién? A su rey ungido. Le responde ¿desde dónde? Desde su santo cielo. O sea, Dios envió la respuesta. Dios envió a todos esos ejércitos que el Señor tiene. Tú te puedes imaginar que el ejército de Dios está activo para en el momento en que hay que defenderte. Él envía no a un angelito ahí, no, como los que ves en las pastorelas. No, Él envía a su ejército a defender a los hijos de Dios. Y mira cómo dice David, algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra. Estos venían con caballos, con carros de guerra poderosos sin duda, pero dice David, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Estas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Cada vez que Dios envía a su ejército, tú te levantas y permaneces firme. Amén. Esta segunda parte David la puede exclamar porque vio la manifestación de Dios. No es que imagínate tú que cuando llega el ejército de Joab, pues si los sirios y los amonitas salieron contra el ejército de David, es porque tenían la potencia, dice ahí, tenían sus caballos, tenían sus jinetes, tenían sus carros de guerra, tenían un buen armamento, o sea, no van a salir para ver si pueden, salieron contra David porque podían. Es más, esta guerra se desató ni siquiera porque David quería, sino porque una vez que David envió a unos mensajeros delante del rey de Siria, los avergonzó, los rapó y los desnudó. Y David se enojó, se enfureció porque le dio una propuesta de paz y el rey no quiso. Por supuesto que podían acabar con David, por supuesto que pero cuando ven llegar al ejército de Israel, cuando lo ven llegar, ellos no veían el ejército de Israel, ellos venían y veían al ejército del reino de los cielos, cabalgando con gran fuerza. Hombres no, ángeles a caballo, ahí estaba el ejército de Dios de tal manera que los sirios dijeron, retirada. ¡Vámonos! Me recuerdo que una ocasión, un testimonio hace muchos años en la iglesia de papá, un hermano estaba de viaje y su auto se descompuso en una carretera muy, muy peligrosa. Y él tenía temor de pedir ray, porque se siente feo cuando se le queda a uno el carrito en lugares feos, ¿verdad que sí? Pero no había de otra, no había nada cerca. Y dice el hermano que se atrevió a pedir ray y decía, Señor, guárdame, protégeme, porque no conozco aquí nada, no sé nada de este camino. Y cuando el chofer se paró, el chofer de un tráiler le dijo, bueno, dice, puedo llevar a uno de los tres. Dice que, ¿y nada más soy yo? Quizá usted lo puedo llevar, pero los dos grandotes de blanco que están atrás, esos que se queden porque no caben en la cabina. Dios envía a los ángeles a resguardar a sus hijos.
El ejército de los ángeles pelea con nosotros. Recuerdo otra anécdota. Bueno, ya mejor me voy, ¿verdad? Porque si no. Recuerdo otra anécdota. Estábamos en la iglesia igual de papá y hubo un muchacho, amigo de mi cuñado, que de repente se nos desapareció. Había una oficina que estaba en obra negra hasta arriba de lo que hoy, si algunos han ido allá a Naucalpan, lo que hoy es el auditorio de arriba, ahí había una oficinita. Y él se subió, totalmente endemoniado. Se sube mi cuñado, que apenas tenía poquito en la iglesia, y comenzó a forcejear con él. Él se quería aventar por la ventana, obviamente todo endemoniado, se quería aventar por la ventana. Y entonces nos habló como pudo, nos gritó y subimos, todo el cuerpo de bromeando nos decían los cazafantasmas, ¿no? Porque éramos el cuerpo de la iglesia que nos dedicábamos a hacer guerra espiritual. Y subimos, no, la cosa estaba bárbara, porque el hombre estaba completamente fuera de sí y además hacía como toro, o sea, era todo un suceso pues fuerte. Y nosotros estábamos orando y orando y orando y orando y orando. Y en aquel entonces pues habíamos comenzado con la guerra espiritual, todavía no teníamos mucho conocimiento, pero teníamos el respaldo del Espíritu Santo. Y estábamos orando ahí, pasaron creo que 4 o 5 horas, fue agotante hasta que este hombre quedó completamente libre. Cuando bajamos, la gente no se había ido, la del culto, la gente no se había ido. Y lo que nos sorprendió es que no se iban porque estaban preocupados, porque dice que arriba se oía como si un ejército estuviera peleando, se movía, se oían ruidos como si de un batallón que estuviera peleando, y nos quedó claro, era el ejército de Dios que estaba peleando por nosotros. Es impresionante. Recuerdo otra ocasión que estábamos muy chicos y nos aposentamos en una casa a orar. Una semana estuvimos en ayuno y en oración. Yo tenía como escasos 14, 15 años, un grupo de 12 personas que el Señor nombró a cada una por su nombre, valga la redundancia, y nos dio la instrucción de aposentarnos. Y eran, hermano, toda esa semana era escuchar cómo los ángeles peleaban por nosotros para resguardarnos. Era escuchar cosas en la noche que uno decía, wow, pero inmediatamente escuchábamos la voz de los ángeles peleando por nosotros. Y cuando fue el tiempo de que levantamos nuestro ayuno, no sé si está así el que me pueda ayudar. Ay, sí estás aquí. Cuando levantamos nuestro ayuno, adoramos a Dios y estábamos en una casa que era de mi papá y estábamos ahí y ellos abrieron, nosotros estábamos en un cuarto todos encerrados, entregando nuestro ayuno, recibiendo una poderosísima impartición de Dios, y ellos estaban afuera, todos los que nos fueron a ver, porque no tuvimos contacto con nadie, solo con el apóstol que nos decía, ¿cómo están? Bien, ok, ¿qué necesitan? Nada, ¿todo bien? ¿Todos están bien de salud? Sí, ese era nuestro único contacto, no teníamos contacto con nadie. Y cuando llegaron y estaba la puerta cerrada, cuando nosotros abrimos la puerta, ellos salieron impactados así, era como una sala la que estaba inmediatamente, salieron impactados así, hablando en lenguas, llenos del Espíritu Santo, y nosotros no entendíamos. Cuando pasó este tiempo, que fue mucho tiempo en la presencia de Dios,
Fueron como 5 horas, pero como dijo el pastor el domingo, se te hace como un suspiro en la eternidad de Dios. Y cuando estábamos ahí, entonces nos dijeron todos ellos, no podíamos entrar. Solo escuchábamos el aleteo de los ángeles que se oía hasta acá afuera y unos coros en unas notas inalcanzables. ¿Cómo llegaron a esos tonos? Nosotros nunca cantamos, solo estábamos orando y agradeciéndole a Dios. Los ángeles responden a cada palabra profética para ejecutarla. Este sacerdote suelta una palabra profética en el Salmo 21 al 5 y dice: el Señor te guarde, el Señor haga esto, el Señor te dé la victoria. Y cuando se pronuncia una palabra profética, Dios envía a sus ángeles para movilizar lo que Él ya ha hablado. Entonces, un hombre de Dios, hagamos una fórmula, un hombre de Dios humillado en el altar, más un sacerdote profetizando a tu favor, entonces tienes un anillo de protección de los ángeles movilizándose a tu favor. Cuando usted recibe una bendición de tu Padre espiritual, una palabra profética de tu pastor, de tu apóstol, del profeta, de inclusive de tu padre, de tu madre, de un hermano mayor, de tu líder de red, de tu líder de línea, de tu liderazgo en tu ministerio, y tú recibes una palabra, eso genera que al haber un corazón humillado en ti, un corazón humilde, eso genera que los ángeles, espíritus ministradores, se presenten a tu servicio. Cuando crees una palabra profética, cuando tú tomas esa palabra profética, como lo que el Señor nos soltó el domingo pasado, si no vino se la perdió. Pero cuando tú te sueltan esa palabra profética y dices, yo la tomo, la creo, inmediatamente los ángeles se ponen a trabajar. Porque una palabra profética direccionada del corazón de Dios no es una ver si se puede, no es una ver si se cumple, no, es un decreto que hay que hacerlo porque Jehová habló. La manifestación de los ángeles, querido hermano, debe de ser normal en la iglesia. La manifestación de los ángeles debe de ser, wow, veníamos el domingo, había un ángel parado acá, gloria a Dios. Wow, estábamos en la casa teniendo nuestro devocional y los ángeles descendieron. Wow, estaba yo en peligro, pero un ángel vino y me defendió. ¿Por qué? Porque debe de ser normal. Así vivía la iglesia primitiva. La iglesia ya ni se asombraba. Los hermanos ya ni se asombraban. Dice ahí la Biblia que a Pedro un ángel lo sacó de la cárcel. Y cuando llegó Pedro a donde estaban todos escondidos y le abrieron, dijeron, wow, ¿qué pasó? Un ángel me sacó. Y no se sorprendieron y no se asustaron porque era normal. Un ángel se le apareció a Cornelio indicándole que invitara a Pablo a su casa para comenzar el movimiento de evangelización para los gentiles. Un ángel se le aparece a Cornelio y le dice, recibe al matón Pablo. Recibe a Saulo porque lo voy a hacer un gran apóstol. Y entonces Cornelio no se sorprendió, no cayó infartado. María no se sorprendió del ángel. ¿Por qué? Porque era algo normal. Un ángel se le apareció a Pablo para pedirle ayuda e ir a Macedonia. Esto es impactante. Aquí el ángel le pide a Pablo que le ayude. Que antes de ir a donde tenía que ir, le dice, pasa por Macedonia para que me ayudes. ¡Guau! Eso no lo hizo ningún apóstol, pero al apóstol Pablo, un ángel le pidió ayuda. Un ángel visita a Juan en una isla y le da todo el libro de Apocalipsis.
Los ángeles cuidan a los justos, inclusive en el momento de su muerte. No tengas temor. Si tú vives en la presencia del Señor, mira lo que dice Lucas 16:22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No tengas temor, aún en eso escalofriante de la vida, aún en ello, también los ángeles están para sostenerte. Ayudan a ganar a la gente para Cristo. Cuando tú oras, cuando tú estás declarando que esa gente va a ser salva, cuando tú estás orando por tu familia, cuando tú estás orando por tus amigos, cuando tú estás orando y el Señor suelta la palabra de salvación, los ángeles inmediatamente se movilizan para que tú puedas ver la salvación de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe, estoy en Hechos 8:26, levántate y ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y ahí Felipe pudo hablar de Cristo. Esa voz que te dice, ve y habla, probablemente son esos ángeles que están motivándote para hablarle de Cristo. ¿Y sabe qué? Que también los ángeles esperan ver la manifestación de los hijos. A ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. ¿Sabes qué le anhela mirar un ángel? Anhela mirar cómo el plan de Dios, el propósito de Dios cobra vida en ti. Cómo el plan de Dios se va cada vez haciendo más grande y más grande y más grande en tu vida. 1 Corintios 4:9. También los ángeles están al pendiente de lo que pasamos en adversidad, porque pienso que Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto los ángeles como para los hombres. ¿Qué podemos aprender de todo esto? David dijo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Los teólogos dicen que es muy seguro que a lo que David se refería es que los ángeles portan el bien y la misericordia de Dios. Salmo 34:7, y termino. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Reina Valera dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando tienes un corazón humilde, cuando estás viviendo en el plan de Dios, amigo, amiga que nos acompañas el día de hoy, esto puede guardar y resguardar tu vida, pero necesitas alinearte al plan de Dios. Porque así como los que estamos dentro de la voluntad de Dios, que estamos en ese cerco de humildad, en ese anillo resguardado por los ángeles, aquellos sin Dios quedan fuera de ese anillo, pero también son causa y son motivo para los demonios, porque lo mismo que quiere hacer un ángel para protegerte, lo mismo es que quiere hacer un demonio para destruirte. Dentro y fuera hay ángeles. Dentro de Dios hay ángeles que portan bien y misericordia. Fuera de Dios está la tercera parte de los ángeles que solo quieren hurtar, matar y destruir. Y ojo, no hay punto medio. O estás dentro del anillo de protección de los ángeles, por lo que acabo de decir, o estás fuera, a expensas
de lo que Satanás y sus demonios quieran hacer contigo. ¿Cuántos saben que Dios ha enviado ángeles esta noche? Póngase de pie. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio provoque que el cielo se una en la tierra, que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí, mi sacrificio provoque que el cielo se una.